¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la segunda sesión de este seminario de lectura que se llama La Gran Sintagmática de el Film o Gran Sintagmática del Film, en el cual estamos revisando una ponencia de Christian Metz titulada La Gran Sintagmática de Film Narrativo, que aparece en el libro Análisis Estructural del Relato de Roland Barthes, entre otros autores, de 1996, publicado en México en las ediciones Coyoacán. Esta es una ponencia, como les decíamos la sesión anterior, una ponencia que forma parte de una exposición oral que pronunció Christian Metz el 2 de junio de 1966 en Pesaro, Italia, en ocasión de una mesa redonda cuyo tema era para una nueva conciencia crítica del lenguaje cinematográfico, y esta mesa redonda formaba parte a su vez del segundo festival del nuevo cine que se llevó a cabo en Pesaro del 28 de mayo al 5 de junio de 1966 y que llevó por título general esta mesa redonda: Consideraciones sobre los elementos semiológicos del film. Este texto temprano, 1966, previo a sus famosos ensayos sobre la significación del filme, en el que Christian Metz va a sintetizar de manera muy interesante las principales características de esta gran sintagmática. Como les decía en la sesión anterior, el día de ayer, vamos a ir avanzando poco a poco, cada sesión revisando un apartado. Generalmente están constituidos por un solo párrafo en el que de manera muy apretada Christian Metz nos va presentando sus elementos más importantes, sus categorías más importantes de lo que él denomina esta gran sintagmática. Les recuerdo que este video, junto con todos los videos de las sesiones de este seminario, se quedan alojados en un carrete de videos aquí en la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, de manera que ustedes pueden acceder a ellos el día y las veces que ustedes deseen. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que nos dejen su me gusta si les gusta esta información, estos contenidos, y también a que puedan compartir en sus perfiles de sus redes sociales el enlace de esta transmisión para que pueda llegar a más público la información, el contenido de esta revisión, estos seminarios que suponen revisar algunos textos interesantes desde el punto de vista cinematográfico para ir reflexionando en torno a esta temática. Vamos a revisar el día de hoy, seguimos en la página 155 y revisaremos apenas dos líneas de la 156, en donde en este primer apartado Christian Metz nos va a hablar de este primer tipo de tipos sintagmáticos, que será la escena. Recordemos que en la sesión anterior nos hablaba Christian Metz de que existe una gran sintagmática del film narrativo, que estos son una especie de segmentos un tanto autónomos o relativamente autónomos, y decimos que relativos porque de alguna manera unos tendrán que ver con los otros, se van a implicar mutuamente, y que en este estado de normalización relativa que tiene el lenguaje del cine, él identifica, Christian Metz identifica que existen seis tipos sintácticos, o mejor todavía, tipos sintagmáticos en el cine, siendo el gran sintagma, el sintagma máximo, la propia película, ¿no? El sintagma máximo que será ese, el filme o el cine. De esos seis tipos, 5 de ellos van a ser sintagmas, ya decíamos la sesión anterior, y uno de ellos un plano autónomo. El primer apartado de esta ponencia la titula La escena. Va a hablar de la escena, un párrafo únicamente, en el que nos va a hablar de este tipo de sintagma. Entonces en la página 155 dice Christian Metz que la escena reconstituye, es decir, vuelve a constituir
por medios ya fílmicos, ya propiamente fílmicos, una unidad. La escena es una unidad que todavía se siente como concreta, entre comillas, y como análoga a las que nos ofrece el teatro o la vida. Y aquí entre paréntesis menciona un lugar, un momento, una pequeña acción particular y concentrada. Aquí de alguna manera nos está llevando Christian Metz a esta idea de la escena, como lo entendemos también en el teatro, como un conjunto de acciones que, a pesar de que son variadas estas acciones, de alguna manera podemos asociarlas a una idea central todavía. Tiene cierto sentido de unidad esta diversidad de elementos que tenemos en una obra de teatro, y ese conjunto de elementos es lo que llamaríamos una escena. También en la vida cotidiana podemos hablar de una escena, un conjunto de acontecimientos que de alguna manera tienen un sentido en sí mismos y que los podemos agrupar en una escena como en un momento o una acción particular y concentrada en nuestra vida cotidiana. Continúa Christian Metz diciendo que en la escena el significante es fragmentario. Entre paréntesis dice varios planos que no son más que perfiles, entre comillas, o Abbstufungen, o parciales. Al revisar aquí este significado de Abbstufungen, sería la traducción como una especie de sombreado. Una especie de sombreado es lo que estaría significando esta palabra alemana, que aquí lo presenta como perfiles parciales, pero serían como sombreados de esos distintos planos, las divisiones, la fragmentariedad de cada uno de los planos a partir de sombreados entre unos y otros. Sigue Christian Metz, pero el significado se siente como unitario. Aquí nos está hablando ya de esta diferencia entre significante y significado. Para Christian Metz, y esto lo toma indudablemente de Ferdinand de Saussure en el famoso curso de lingüística general, como el significante, dice Metz, es fragmentario, ¿no? Es esta imagen acústica, como le va a llamar Ferdinand de Saussure, esta huella psíquica que deja en nuestra mente. Y en el caso del cine serán estos múltiples planos que se presentan a nuestra percepción, a nuestra mente. Y por otro lado, el significado, del cual Christian Metz dice que se siente como unitario, sería, en el caso de Ferdinand de Saussure, el concepto. Por ejemplo, ya en el campo de lo cinematográfico, es como esta reunión unitaria de planos que muestran un concepto o una idea en común, ¿no? Tenemos distintos planos que juntos podemos agruparlos en una idea en común, y que esto estaría formando parte de la escena, ¿no? En tanto significado, en tanto concepto de una idea asociada a cada uno de esos conjuntos de planos. Y nos va a decir que Christian Metz, que todos estos o todos los perfiles o Abbstufungen, todos estos perfiles van a ser interpretados como tomados de una masa común, pues la visión, entre comillas, de un film es, de hecho, un fenómeno más complejo que pone en juego constantemente tres actividades distintas. Aquí está hablando de cómo estos perfiles o estos distintos planos son interpretados por el espectador de una manera compleja. ¿Por qué compleja? Porque vamos a encontrar que mientras nosotros observamos toda esta presencia de continuos planos en una película, se van a estar poniendo en juego tres actividades distintas: las percepciones, las reestructuraciones del campo y la memoria inmediata. Es decir,
Primera actividad es la percepción ante nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, de la captación de esas impresiones, que será esa percepción. Después, cómo nosotros vamos reestructurando todas estas percepciones, este conjunto de percepciones en ese campo. Y finalmente, cómo la memoria inmediata nos permite poder ir hilando cada una de esta secuencia continua de planos. Entonces, Christian Metz nos dice entonces que todos los perfiles van a ser interpretados como tomados de una masa común, pues la visión de un film es, de hecho, un fenómeno más complejo que pone en juego constantemente tres actividades distintas. Decíamos, percepciones, reestructuraciones del campo y memoria inmediata, que operan sin cesar una sobre la otra y trabajan sobre los datos que se proporcionan a sí mismas. Como estos tres elementos, la percepción, la reestructuración que hacemos nosotros de ese continuo de percepciones y la memoria que nos permite ir hilando y darle sentido en un conjunto primero de todos esos planos, que será la escena. Bueno, todo esto se nos están proporcionando como datos para ir entonces trabajando sobre esas mismas informaciones. También vamos a ver cómo los hiatos espaciales, dice ya para finalizar el capítulo, el apartado, dice: los hiatos espaciales o temporales dentro de la escena son hiatos de cámara, le llama Christian Metz, no hiatos diegéticos. ¿A qué se refiere con esto del hiato? Hay que decir que en fonología el hiato es una secuencia de dos vocales que van a estar juntas, pero que pertenecen a diferentes sílabas. En el caso de estos hiatos de cámara, vamos a pensar, por ejemplo, cómo estos hiatos de cámara podrían ser estas separaciones entre los planos dados ya por los cortes de la filmación. Tenemos un plano, hay un corte de filmación, tenemos un siguiente plano, otro corte de filmación, y bueno, estas separaciones de planos serían los hiatos de cámara. Y cosa muy diferente serían los hiatos diegéticos, en donde lo que se corta sería la secuencia narrativa o el relato. Aquí entonces Christian Metz nos está hablando no de estos hiatos diegéticos, sino más bien de estos hiatos de la cámara, de la separación de los distintos planos, y que van formando juntos un sentido, una idea en esto que él va a llamar pues la escena, este primer tipo sintagmático que será la escena, una escena que reconstituye o que vuelve a constituir ya por medios completamente fílmicos una unidad que todavía va a sentirse como concreta, y también, citando el inicio de este apartado, como análoga a la que nos ofrece, por ejemplo, el teatro o la vida. Esta unificación en torno a un mismo sentido de diferentes fragmentos, ¿no? Estos diferentes fragmentos serán los distintos planos, pero que a pesar de que son variados, son distintos, podemos darle un sentido general, y eso es lo que estará constituyendo la escena, o lo que él llama este primer tipo sintagmático. Así es que eso es a grandes rasgos la primera de estos tipos sintagmáticos, que será la de la escena. Y es interesante como este término de perfiles o Abschattungen aparece como un sombreado, un poco como ese momento de corte entre un plano y otro plano, y que en su continua sucesión va adquiriendo sentido para nosotros y lo vamos agrupando en torno a una misma idea. Ese reunir distintos planos bajo una misma idea será
este primer sintagma que será la escena, y que cómo es que estos van operando a partir de tres actividades. Ya decíamos, hay una percepción de esos planos a través de los sentidos, hay una reestructuración en el propio campo y finalmente una memoria inmediata que nos permite ir hilando cada uno de ellos y encontrando o ir elaborando en estos planos un sentido más o menos unitario, ¿no? O todavía unitario o concreto, ya a partir de medios propiamente fílmicos, una reconstitución de esos medios propiamente fílmicos de manera concreta. Eso es a grandes rasgos lo que está planteando Christian Metz en este primer apartado, que tiene que ver con la escena. El día de mañana continuaremos con la tercera sesión de este seminario, donde revisaremos ahora otro tipo sintagmático, que será el de la secuencia. Así es que espero que también nos puedan acompañar el día de mañana, ya en nuestro horario habitual de 10 de la noche, para que sigan con nosotros revisando este interesante texto, esta ponencia de Christian Metz sobre la gran sintagmática en el film narrativo. Así es que, sin más, les deseo que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana para continuar con este seminario. Muchas gracias y hasta mañana.